Llevo casi un mes con el Apple Watch Ultra en mi muñeca, todos los días y todas las noches. Tengo mucho que contarte de mi experiencia y mis recomendaciones si es que les interesa el mejor y más grande Apple Watch hasta ahorita. Primero que nada, está enorme. Si tienen muñecas chicas o no te gustan los relojes muy grandes, ni lo consideres. Hay otras opciones buenas si quieres un Apple Watch. Pero para mí siento que me queda justo. No se me ve tan grande, pero obviamente no es tan discreto como un Apple Watch Serie 7 u 8. Definitivamente se ve mucho más grueso, pero no se siente. No me pesa, no lo siento en mi muñeca después de un rato. No se me atora en lugares ni nada. En realidad no ha sido problema el tamaño y lo he disfrutado bastante, porque con ese tamaño viene la mejor pantalla y la mejor batería de cualquier Apple Watch, y es precisamente lo que más he disfrutado de este reloj. La pantalla está un par de milímetros más grande que el Serie 8, pero aún así lo siento significativamente más grande. Creo que es porque está plana la pantalla, pero se ve increíble. La resolución, los colores, la iluminación, que ahora sube hasta 2000 nits, el doble de cualquier otro Apple Watch, y sí se siente la diferencia. En ningún momento, no importa dónde esté, nunca batallé para ver la pantalla. Aún así, con el sol directamente, eso es algo que en otros modelos de repente sí tenía que estar haciendo la cueva para poder ver la hora en el reloj. Está suficientemente grande y agradable la pantalla que siento que ciertas tareas que antes sacaba mi iPhone para hacerlas, ahora las hago directamente en el Apple Watch Ultra. Yo creo que hasta pudieras utilizar el Apple Watch con 4G y dejar atrás el iPhone y no me limitaría mucho. Es más, se me antoja hacer un video de precisamente eso, que sería vivir con solamente el Apple Watch Ultra y no tener un iPhone. Después, la batería. Apple dice que dura 36 horas la batería, o sea, un día y medio, pero consistentemente me duró 2 días completos y a veces 3. Esto es usarlo todo el día con todo prendido, usarlo toda la noche rastreando el sueño, usarlo todo el siguiente día, usarlo toda la siguiente noche, y el tercer día casi siempre me despertaba con 20 o 30%. Si lo cuidas bien la batería te puede durar 3 días fácil, 2 días sin problema, y con Low Power Mode, que va a venir muy pronto, fácil hasta 4 días sin problema. Para mí, yo típicamente lo usaba 2 días y al tercer día lo cargaba en la mañana o a la hora de la comida. Se carga rápido y en menos de una hora me lo ponía y me duraba otra vez otros 3 días. En vez de cargar el Apple Watch todas las noches como estaba acostumbrado, cargarlo cada 3 días es increíble. Y sí, ya sé que hay otros relojes que duran semanas y meses, pero no son Apple Watches y tampoco tienen toda la tecnología que hace un Apple Watch increíble al estar en el ecosistema de Apple. Este es el Apple Watch que más dura la pila y por mucho. También tengo que darle un shoutout especial a las bocinas y micrófonos. Contestar llamadas en este Apple Watch es una chulada. Se escucha claro y fuerte, no batallo, no importa dónde esté, donde en otros Apple Watches tengo que acercarme el reloj para escuchar bien lo que están diciendo. Las bocinas suenan más fuerte y los micrófonos cancelan el ruido de viento, entonces del otro lado también me escuchan muy bien. Para tomar llamadas, increíble experiencia en el Apple Watch Ultra. Y creo que esa ha sido mi experiencia con el Apple Watch Ultra. Desaparece y se me olvida. Mientras menos batalles con tecnología, más desaparece al fondo, y así me gusta mi relación con mis gadgets. El Apple Watch Ultra ha cumplido eso casi a la perfección. Ahora, todo esto es de la perspectiva de alguien como yo, que no es extremo, que no hace deporte, y $800 por tener una pantalla más grande, mejores bocinas y batería está caro. Sé que hay gente que le gusta invertir en su tecnología por tener la mejor experiencia posible, y definitivamente es el caso con Apple Watch Ultra, pero de casualidad, si buceas, escalas, vas camping o haces cualquier tipo de deporte extremo, le puedes sacar mucho más provecho a esos $800. Tuve la increíble oportunidad de ir al snorkel en Cancún a ver pescados, y con el Apple Watch Ultra me impactó cómo funciona alrededor de agua. Inmediatamente cuando entras al agua, no importa si es el mar o una alberca, te arroja información sobre el agua donde estás. Te da la temperatura del agua y la profundidad, y todavía te puede mostrar la hora y varias notificaciones. Esto estuvo divertido porque estuve midiendo las temperaturas de todas las albercas donde estaba.
Alcancé cuando estaba ahí en el snorkel a bajar 3 metros para buscar pescados y el Apple Watch se portó de maravilla. Aparte, con el botón de acción naranja puedes hacer mucho más con tu Apple Watch debajo del agua. Sé que seguramente hay expertos de buceo que no usarían este Apple Watch para bucear porque no tiene información de presión ni se conecta a tu tanque de oxígeno, pero definitivamente para un buceo recreacional, snorkeling o simplemente checar la temperatura de la alberca está muy cool todas las funciones de agua que tiene el Apple Watch Ultra. Me lo llevé hiking también a unas veredas tranquilas y para medir altura, pasos caminados, usar la brújula con la función de retornar y saber exactamente cómo regresar por donde llegaste. Está increíble la experiencia. Y para gente que toma fotos de noche o les gusta ver las estrellas, algo de astronomía, la función de hacer la pantalla roja y no perder tu visión de noche también es súper útil. Todo eso y encima hace lo que ya amo del Apple Watch, como ver notificaciones sin sacar el iPhone, contestar mensajes y llamadas, rastrear mis ejercicios para ver calorías, ver cuántos pasos caminé, usar Apple Pay, descargar música y podcast para ir a correr y mucho más, que hacen la experiencia del Apple Watch ultra agradable. Aparte, tenemos todos los sensores de salud para checar tu corazón con electrocardiograma y te manda notificaciones si es que siente diferentes arritmias, te puede ayudar muchísimo. También ayuda a verificar tu nivel de oxígeno en la sangre y ahora para mujeres tiene una habilidad de rastrear ciclos menstruales utilizando el sensor de temperatura. También tiene detección automática de accidentes en coche, detección de caídas, llamada de emergencia y hasta una sirena de 86 decibeles en caso de que estés perdido y no te puedes mover para que te encuentren. Y por si tenían la duda o la curiosidad, así es como suena la alarma de emergencia en el Apple Watch Ultra. Y el botón de acción es bastante útil. Tener otro input en un dispositivo tan pequeño es muy importante. Puedes programarlo en los ajustes para empezar un entrenamiento, iniciar y parar un cronómetro, dejar un punto de referencia en la brújula, usar la función de retornar, entrar a modo de buceo, que creo que es lo menos útil porque entra en ese modo cuando estás automáticamente en el agua, pero puedes prender también la linterna, que es sorprendentemente brillante. Para caminar de noche o en un cuarto oscuro funciona muy bien, pero donde creo que pudiera sacarle el mayor provecho es con los atajos de Siri. Puedes programar cualquier atajo que quieras y con tan solo pulsando el botón naranja de acción en el Apple Watch lo activas. Por ejemplo, yo tengo un atajo que se llama voy tarde. Entonces, si yo voy tarde a algún lugar, le puedo picar al botón de acción y me pregunta a dónde voy tarde, al trabajo o a casa. Si le pico trabajo, le mando un mensaje a Jera y si le pico casa, le mando un mensaje a mi esposa Viviana. Vamos a decir que voy tarde a casa, automáticamente agarra mi ubicación y calcula el tiempo que falta para que llegue a casa. Automáticamente le manda un WhatsApp a Viviana, así de fácil y así de rápido. Te puedes poner súper creativo con atajos y tener un botón a la mano para hacer prácticamente lo que quieras y rapidísimo. Después de usar el Apple Watch Ultra durante un mes, la durabilidad ha sido increíble. Lo que se espera de una carcasa de titanio y una pantalla plana de zafiro, lo único que he notado es un pequeño rasguño en la parte de arriba, en la orilla de la carcasa, pero fuera de eso está intacto. Lo metí al mar, me bañé con él, a la alberca, a la arena, la montaña y en todos lados funcionó bien, perfecto y sin problemas. En realidad solamente tengo una queja con el Apple Watch Ultra y es la corona digital. En otros modelos de Apple Watch la corona se siente bien fluida y rápida y en el Ultra se siente lenta y eso no me gusta. También el clic que hace la corona se siente bien aguado y no está satisfactorio. Pudiera ser de preferencias, pero sí es algo que noté. También en la playa la corona digital se atoraba y dejaba de funcionar por completo. Si se le meten un par de granos de arena o de tierra, deja de dar vueltas y tampoco funciona el botón. Lo bueno es que con agua le das un par de vueltas y se le quita, pero sí lo noté. Bastantes veces se me estaba atorando la corona digital cuando estaba en la playa. Al final del día, el Apple Watch Ultra es un excelente reloj inteligente
inteligente. Si buceas, escalas o vas mucho de camping, le puedes sacar todo el provecho al Ultra. Y si no haces nada de eso, pero quieres el mejor reloj que ofrece Apple, con una increíble pantalla, bocinas y la mejor batería de 3 días, creo que también puede valer la pena si tienes un buen presupuesto para un reloj inteligente. ¿Qué opinas tú del Apple Watch Ultra? ¿Lo considerarías? Yo me he enamorado de él y definitivamente lo voy a seguir utilizando. Esta correa también me encantó. Este es el Alpine Loop en naranja. Me encanta el mecanismo, aunque está un poquito difícil de quitar. Entiendo que es para escalar y otras cosas, pero le puedes poner cualquier correa. Mi correa negra de Solo Loop fue la que estuve utilizando en el mar y me funcionó excelente. Si me faltó mencionar algo o tienen alguna duda del Apple Watch Ultra, me encantaría saberlo. Déjenme por aquí abajo un comentario. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si no han visto mi reseña del iPhone 14, se las dejo por aquí arriba y nos vemos muy pronto. Peace.